binomio hombre-circunstancias. Y me encuentro sencillamente con esto. El binomio es un término que viene dado por el álgebra. El binomio es una entidad algebraica que comporta dos términos unidos por el término más o el término menos. Es fácil el concluir que sea binomio, porque si en lugar de ser dos fueran tres sería trinomio, y con más de tres sería polinomio. Entonces lo del binomio queda reducido al hecho y a la situación de los dos términos. Sí quiero resaltar que en el hecho del hablar del binomio, el hablar del sentido de los signos es absolutamente cabal, porque cuando al primero se suma el segundo, cuando los dos van unidos por el signo de lo positivo, la eficacia es mayor, la posibilidad resulta mucho más efectiva y se llega evidentemente a eficacias mucho mayores. Cuando resulta negativo, entonces tenemos que todo resulta en un orden bastante distinto, en una situación absolutamente diversa y en unas consecuencias verdaderamente tristes. El hablar del binomio hombre-circunstancias en la Laudato Si no es fácil. Y no es fácil sencillamente porque hay que determinar el significado de lo uno y de lo otro. Y el hablar del hombre ya no es suficiente el hablar del animal racional. Ya no es en absoluto suficiente tomar la definición filosófica del viviente político. Ya no es, ni mucho menos, la posibilidad de recurrir a tantos y tantos como del hombre se han ocupado y han abierto el camino a una antropología actual que llega a determinaciones muy distintas. Yo sí quiero decir que quien lee el Laudato Si, lo único que desde el primer momento percibe es que el Papa, siendo él muy cabal, el retrato del que hablaba Sor Teresa, él, ante todo y sobre todo, lo que quiere es multiplicar su preocupación, encontrar responsables que asuman tal acto responsable y se sientan en verdadero. Y en este sentido, es como a mí me ha preocupado durante bastantes días el tener que hablar del hombre en una tarde como esta, porque el hombre para mí es un sujeto. Yo he estado toda mi vida dedicado a la enseñanza y en la enseñanza mi magisterio ha tenido como ejes la gramática y la literatura. Y en gramática, sujeto es el que realiza la acción del verbo. Y entonces nos encontramos con esto, con que el hombre es sujeto de deberes y de derechos. Aquí permítanme una puntualización. Soy consciente de que yo digo deberes y pospongo la palabra derechos, porque es que hoy no hay más que coger los medios de comunicación, sean hablados, sean escritos o sean visuales, y siempre va por delante el derecho. Y el derecho es, no, aquí el orden de factores altera el producto. Y hablando del hombre y del hombre responsable, lo absolutamente fundamental radica y está en la posibilidad de que solo el que cumple con su deber tiene derecho a reclamar lo que le toca en consecuencia. Por lo tanto, el adelantar el derecho y el proponerlo, lo único que hace es programar, pero de una manera tan absolutamente inválida que muchas veces resulta imposible. Como profesor, hace unos cuantos años se publicó, en beneficio de la enseñanza secundaria de la que yo era docente, los derechos del alumno.
no es que sea más o menos agradable, es que es repulsiva la literatura del BOE. Primero por su traza material, ya es una manera de publicar que resulta repulsiva, pero cuando a los alumnos de secundaria, a la hora de determinar sus derechos, se llegó a llenar 3 páginas del PSOE y se dijo que no se agotaban tales derechos, cuando todos esperábamos que se hablara también de deberes, con unas líneas se licenció el porqué y el cómo de las cosas. Entonces fue cuando yo me planteé el problema. Primero tiene que estar el deber, después es donde tiene que estar el derecho. Y en este sentido es como yo digo y mantengo, sostengo y repito. Leyendo el Laudato Si, uno se siente responsable de la casa común, responsable absolutamente del todo y el porqué. Sor Teresa, cuando me habló del hablar del Laudato Si y en este ciclo de conferencias, me dijo que yo me ocupara de lo que es el primer capítulo de la encíclica que lleva este título, lo que está pasando en la casa común. Ya he hablado del regusto que la palabra casa suscita en mí, pero al mismo tiempo tengo que resaltar absolutamente que esto va a tener una serie de connotaciones. Con algunos amigos yo he hablado, porque este capítulo, que va a tener nada menos que 7 apartados, para muchos es de un carácter absolutamente apocalíptico, de una, ellos dicen, negatividad manifiesta. Me parece que es injusto y es el desconocer el porqué y el cómo del modo de proceder del Papa Francisco. El Papa Francisco es un hombre eminentemente práctico. Es un hombre que en la suficiencia de su vivir, lo que él busca, quiere y lo que él quiere transmitir a todos los demás es precisamente lo que resulta positivo, valioso, compensador, potenciador de las capacidades de cada uno. Su ser jesuita, en principio, a mí siempre me ha cautivado, porque los jesuitas tienen altos valores didácticos y los jesuitas, pedagógicamente hablando, han sido tan grandes que es que a la hora de tener que hablar de esto, uno encuentra absolutamente el porqué y el cómo de la situación. El planteamiento que Laudato Si hace de lo que está pasando en la casa común resulta absolutamente nuevo en la historia de la humanidad, porque evidentemente lo único que se hace es presentar una situación viva, una situación real, una situación manifiesta y clara, una manifestación que unas veces tiene y utiliza maravillosamente los apuntamentos de la ciencia, otras veces de la escritura y otras veces de la reflexión personal eminentemente valiosa. Entonces, nos encontramos con que en la casa común lo primero que descubrimos manejando el Laudato Si es una premura, una aceleración, una prisa por manifestar el porqué y el cómo de las cosas. Hay algo que está cambiando últimamente y la posibilidad del cambio nadie absolutamente puede negarlas. Es algo que se manifiesta claramente para todos y para cada uno de nosotros. Hay evidentemente en el cambio una intensificación que lleva a que los ritmos de la vida y del trabajo tengan una situación absolutamente particular y propia de los tiempos que nosotros vivimos. Que nadie se llame a engaño y que crea descubrir algo que es absolutamente... No es la primera vez que el Papa Francisco se permite hacerse eco
de palabras nuevas, hasta de inventarlas él por sí mismo. Entonces aquí habla de la rapidación como de dato, que habla de ese aceleramiento en los ritmos del cambio y de la situación que se está dando en la dinámica de los tiempos. Papa Francisco tiene interés en que nosotros nos demos cuenta de que en la dinámica del cambio estamos asistiendo a un algo que resulta verdaderamente sustancial y que en esa sustancialidad pide una atención mayor, requiere una actitud distinta y lleva a lo que yo he llamado el compromiso y la capacidad de vivir la personal responsabilidad debidamente. Hay una velocidad que nos viene impuesta, pero evidentemente hace falta sentir que el Papa impone calma, porque no es buena la prisa, porque el que fue su maestro a la hora de hablar del Laudato Si, Francisco de Asís, ante todo y sobre todo fue un hombre de paz. Y la paz supone eso que nosotros tenemos todavía vivo y actual. No perdáis la calma. Fiaos de Dios, fiaos de mí. Hace falta buscar una dimensión trascendente. Se necesita para los cambios del mundo actual una dimensión superadora. No vale en absoluto el quedarse en el porqué y el cómo de las cosas. Hay que ir mucho más allá. Hay que intentar las cosas mucho más comprometidas. Hay que ver el porqué y el cómo del cómo contrasta la velocidad impuesta por lo simplemente cívico o social con lo que es la naturalidad de las cosas. La naturalidad tiene sus ritmos, la naturaleza impone sus modos. En esto hace falta un progreso y un modo de ser y un modo de estar. Y entonces hace falta sencillamente intentar el dato común. Confieso que cuando yo he hecho varios planteamientos de lo que es mi binomio de hombre y circunstancia, me he sentido hispano en el sentido más cabal de la palabra y vinculado al estudio de la filosofía, pues me venía continuamente a la mente el hecho de tener delante a alguien que se ocupó del hombre en su propio ser y fue capaz de decir aquello de yo soy yo y mi circunstancia. Ortega y Gasset, con su ratio vitalismo, me ayudaba a entender las cosas, pero entendí el perspectivismo de Ortega plenamente cuando he tenido la oportunidad de profundizar en lectura y en estudio el Laudato Si. No vale simplemente el quedarse en esto, lo sustancial del cambio y la aceleración de los ritmos. Hay que ir y hay que conectar. Y el Papa es el primero que nos dice que el cambio tiene que motivar en nosotros un deseo. El deseo del cambio es connatural, porque la naturaleza humana está cambiando continuamente en todos sus órdenes y en todos sus reinos. Entonces, el que el hombre, dentro de lo que le toca vivir, y el hombre, dentro de todo lo que tiene que realizar, se sienta sujeto de cambio, es absolutamente fundamental. Pero el deseo del cambio no puede ser simplemente una fuerza que se descontrole y una situación que lleve más allá para conseguir algo distinto y que se crea algo mejor. Hace falta una preocupación cuando el destino del cambio afecta tanto a la calidad del mundo en que vivimos como de la vida del hombre, sobre todo en su sustancialidad. Y hace falta entonces que esa preocupación tenga un freno, porque hablando del ritmo acelerado, queriendo ver nuevamente
lo que nosotros con la palabra rapidación del Papa Francisco acabamos de comentar, nos encontramos con que hay un ritmo del progreso tan fuerte que la capacidad de la buena intención no llega a sentirse debidamente compensada. Por eso el Papa va buscando un equilibrio. Por eso en el Papa vamos a descubrir nosotros siempre una oportunidad. Hablaría, porque es necesario también resaltarlo, de algo que en la literatura del Papa Francisco a mí me resulta absolutamente básico. Es la enumeración. La enumeración tiene hasta el sentido de ser una figura literaria dentro de la estética de la llamada preceptiva literaria. Pero aquí tiene algo más y mejor, porque Papa Francisco nunca mezcla, jamás confunde, simplemente enumera. Y en la enumeración va dando oportunidad para que cada uno tenga posibilidades de llegar a ver y llegar a ver las cosas como es debido. La primera enumeración que él, hablando de qué es lo que está pasando en la casa común, propone, es lo que él llama la contaminación y el cambio climático. Y en la contaminación propone la misma contaminación, la basura y la cultura del descarte. Pedir un poco de reflexión en la significación de las palabras. Contaminación es algo negativo. Basura es meramente un residuo, pero es algo más. Es un residuo en verdadero declive que merece casi el desprecio. Posiblemente lo más actual sea lo de la cultura del descarte. El Papa lo único que hace es superar el dato del objetivo y convertirlo simplemente en persona. Si yo, cuando hablo del hombre, pido una persona, y una persona responsable, y una persona que sea capaz de intentar sublimir, en primer lugar, el cumplimiento de los deberes para poder llegar a los derechos, lo primero que tenemos que decir es esto, que las personas están afectadas por la contaminación, que lo alarmante es que las personas se estén convirtiendo en basura y que lo verdaderamente triste es que el hablar de el complejo del descarte nos lleve sencillamente a tener que decir que todo se debe exclusivamente a esto, a la falta de personalidad. Y aquí habría que pedir, porque el Papa lo hace, y lo hace con mucho garbo y con un aire verdaderamente suyo y particular, el que nosotros, buscando quién es el hombre, concluyendo que el hombre es una persona y que una persona es sujeto de deberes y de derechos, tengamos la oportunidad de sentirnos verdaderamente afectados por una contaminación, porque esa se da en todos los órdenes, también en el orden religioso. Y yo no digo nada del orden creyente, porque en la comunicación que se hace normalmente uno tiene la oportunidad de llegar absolutamente a situaciones verdaderamente propias. Pero lo que el Papa está resaltando es que el hombre como persona, el hombre como sujeto de deberes, está expuesto a un hecho de la contaminación y que en esa exposición el riesgo no es simplemente mensurable por un porcentaje estadístico, sino que hace falta el entrar en la entraña misma, en la significación verdadera, en la situación que lleva a una situación, el hombre, según el Papa,
está en el riesgo de enfermar de contaminación, de enfermar de basura. El hombre está en riesgo de sentirse evidentemente en esa cultura del descarte. Es muy fácil encontrar evidentemente situaciones para poder ilustrar esto. Cultura del descarte. ¿Cómo se puede hablar de derecho del humano cuando el humano renuncia al derecho de su semejante? Me estoy refiriendo a la situación que nosotros vivimos en el aborto. ¿Cómo el hombre puede reclamar derechos para su vivir cuando les está negando en lo más esencial que es la vida? Este dato nos habla de un hombre enfermo, un hombre contaminado, un hombre en trance de basura. Cuando yo veo cómo se valoran las mascotas, los animales, cuando yo veo la ilusión que se pone en algo simplemente físico, por muy cabal que se crea, me siento muchas veces en vergüenza sencillamente de lo humano, porque intento vivir el ser persona, porque la persona es sujeto de deberes, porque el riesgo nuestro está evidentemente ahí. Y entonces el Papa, en esa capacidad enumeradora, para que las cosas queden suficientemente claras, hablando de contaminación, de basura y del cambio climático, él habla del humo de la industria. Él habla del humo de la contaminación. Lo tengo muy vivo. Hace muy pocos días una persona mayor a quien yo visitaba dentro del cumplimiento personal de lo que don Luis recordaba de que los mayores precisan y necesitan. Fui a ver a una persona y la encontré suficientemente afectada por su enfermedad, pero ella se sintió descargada cuando me contó: mire, salí como todos los días a hacer mis recadillos y a pasearme un poco, pero tuve la mala suerte de pasar junto a un autobús y según pasaba junto a él, aceleraron. Me tragué todo. Don Jerónimo, lo que me ha pasado se debe sencillamente a esto, al humo de la contaminación. Lo decía con un sentido, lo decía con que yo que andaba con mis cosas de organizar de alguna manera, esta no pude por menos del decir: aquí tenemos el riesgo, aquí tenemos la cercanía de la enfermedad, aquí tenemos la exposición del hombre a todas estas cosas, el transporte que contamina, los depósitos de sustancias peligrosas, los fertilizantes que, si buscan el potenciar las plantas, sobre todo lo que hacen es afectar al suelo y hasta al agua misma, los fungicidas, los controladores de la naturaleza, la agrotécnica. Hay una serie de datos que el Papa va enumerando que hablan sencillamente de esta situación. Pero la cultura del descarte a la que yo he empezado a referirme nos lleva evidentemente a sentirnos afectados desde muchos ángulos y en muchos sentidos. Hay un ejemplo que el Papa pone, es el del papel, y él dice abiertamente que más de la mitad del papel que se produce se malgasta. ¿Para qué producirlo entonces? Entonces nos encontramos nosotros que levantamos la bandera del reciclaje y que no faltan instituciones entre nosotros que blasonan del hecho de que utilizan papel reciclado. Estamos en esto, en la cultura del descarte, estamos en esto, pero sobre todo hay algo que yo quisiera, evidentemente,
el que pusiéramos nosotros un poco el acento en ello. Y es que la mayor parte de los que aquí estamos, con honrosas excepciones, pertenecemos a lo que se ha dado en llamar la tercera o cuarta edad. Y la tercera o cuarta edad conlleva el hecho del tener que decir que hasta legalmente se está intentando legislar para acabar y tener una cultura del descarte efectiva, valiosa, buena. Esto a uno no puede por menos de entristecerle. No se trata de que los vegetales padezcan la cultura del descarte. No se trata en absoluto de que nos encontremos con que los animales también se encuentren en ello. No se trata de encontrar especies que necesitan una especial protección. Se trata sencillamente de ver esto como la cultura del residuo, como la cultura del desecho, como el sistema en situación circular lo único que va haciendo es eliminar, acabar con, para poder hablar de que hay una limitación que se lleva hasta situaciones de máximos en los recursos no renovables. Hay un buscar la eficacia en sentido absoluto por meramente justificación del aprovechamiento. Hay una rentabilización de las cosas que no tienen más que esto, y todo repercute en la cultura del descarte, y todo tiene esa situación que nos lleva a hablar del tener una situación verdaderamente comprometida. Yo diría que Papa Francisco siente un especial modo de entender las cosas cuando él se ocupa de lo que él llama el clima como bien común. Hay algo que en la situación actual es necesario decir y que hay que vincularlo evidentemente con lo que yo ya he expuesto. Si para mí el sujeto de una ley es el hombre y el hombre es persona y la persona es sujeto de deberes, yo me encuentro absolutamente con esto, que yo desde mis primeros años estudiando simplemente cultura general aprendí que el filósofo griego Aristóteles en su Política lo único que defendía era el bien común. ¿Ahora qué? El bien particular, el bien individual, el bien de la persona, el bien de una colectividad pero eminentemente concreta y relativa, el bien del partido, el bien, esto lo vivimos nosotros en nuestra política nacional, esto nos llega y salpica por la política internacional, esto nos lleva a tener que emitir juicios y ver cómo hay una oposición en las cosas que nos lleva evidentemente a esto. El Papa Francisco habla del bien común como del bien de todos y para todos. No excluye a nadie. Y a la hora de buscar finalizaciones de su afirmación, tampoco se siente en reserva de ninguno. Hay un móvil global que resulta complejo a la hora de tener que analizarlo, pero que incluye muchos condicionantes de la vida de los humanos y que hace falta el ponerlos debidamente en luz. Y nuevamente el Papa Francisco, en sentido de enumeración, cuando habla del calentamiento del sistema climático que la ciencia está estudiando y que pone en guardia frente a él, y habla del crecimiento del nivel del mar y de los acontecimientos meteorológicos extremos. Habla él de la humanidad en una llamada al cambio, sí, pero con un estilo de vida que sea capaz de producir una situación verdaderamente convincente.
Este bien común influye y este bien común requiere y este bien común participa absolutamente de todos los órdenes y de todos los reinos que nosotros tenemos y en los que todos nosotros nos encontramos. Y llega el momento del tener que decir, porque yo no quiero en absoluto cansar a nadie, pero tendríamos oportunidad de seguir hablando y descubriendo el porqué y el cómo de las cosas. El tratar de la cuestión del agua. Entre las distintas estrofas del cantar del Hermano Sol de Francisco de Asís, que parece que especialmente le llaman la atención al Papa Francisco, hay una: bendito seas, mi Señor, por la hermana agua. Es útil, casta, humilde. Y tomando pie de esta formulación, él se pierde por sus personales caminos y va hablando de esta cultura que no solo utiliza, sino que gasta, y que puesta a gastar, malgasta, y que puesta a malgastar, malbarata absolutamente en la situación que nosotros estamos viviendo. Nos encontraremos con nuevas enumeraciones que abrirán posibilidades absolutamente valiosas y sorprendentes, porque Francisco lo que hace es esto: motivarnos, tocar la tecla de la sorpresa para que cada uno descubra el camino de la responsabilidad personal y llegue verdaderamente al porqué y el cómo de la situación. Y no queriendo cansar, tendríamos que hablar de lo que es la pérdida de la biodiversidad. Y el Papa Francisco analiza el impacto ambiental que se está viviendo y cómo la justificación del hombre moderno, muchas veces impulsado por la ciencia, otras veces por la política, siempre por la economía o por el afán de lo personal y propio, nos lleva sencillamente a analizar el porqué y el cómo de las cosas. Todos los seres visibles están en una biodimensión de degradación, habla él. Todos los seres tienen una necesidad de que nosotros pongamos mentes en ellos y seamos capaces de llegar verdaderamente a concluir aquello que pueda ayudarnos a ser y a vivir según la necesidad que nosotros tenemos y que nosotros debemos participar. No voy a seguir enumerando más cosas porque siempre tendríamos esa oportunidad de descubrir. Yo no quiero hacerme eco del sentido apocalíptico. Sí digo que estos días en que, en el cumplimiento de mis deberes sacerdotales, he recitado el oficio divino, yo suelo seguir la lectura bianual y entonces, por ser año impar, he hecho estos días la lectura del Apocalipsis de San Juan. En muchas cosas, Francisco, con palabras actuales, está en el orden que el apóstol San Juan dijo en su día. Por eso justifico a mis amigos que le tratan de apocalíptico y que dicen que es negativista a la hora de formular el porqué y el cómo. Yo lo único que digo es esto, que hay que volver por el principio y que conscientes y responsables, sabedores de que la circunstancia en la que el hombre se encuentra está en la situación en que se halla, nosotros tenemos que intentar una solución. El binomio hombre-circunstancia nos pide una suma, una equiparación, una posibilidad de llegar a. Y aquí es donde yo me comprometo y aquí es donde yo me atrevo sencillamente a hacer una propuesta. Cuando el hombre se siente persona, cuando la persona se siente responsable, cuando el hombre, persona responsable, se siente sujeto de deberes, siempre hay algo natural que surge en él
y que le facilita la respuesta en las cosas. Es una bondad innata, es una positividad que deriva de la creación misma del hombre. Es una posibilidad que al descubrirla, por una parte, compensa, pero sobre todo facilita y ayuda para poder hacer las cosas. Cuando a don Antonio Machado nos decía aquello de ser bueno en el sentido pleno de la palabra, digo pleno, corrigiendo al poeta, estaba sencillamente enunciando las posibilidades que a nosotros se nos ofrecen a la hora de tener que llegar a ese binomio en positividad y en conclusión. Quiero actualizar con ustedes las palabras de un gran cristiano, al que yo he puesto siempre en contacto con el jesuita Bergoglio, que resulta ser el Papa Francisco, Pedro Arrupe. Cuando Pedro Arrupe estaba en sus últimos momentos como general, buscando su sustituto, escribió una carta a la Congregación General. Y aquella carta tuvo unas palabras de resumen que resultaron verdaderamente entrañables. No puedo callar. Y no podía callar porque él era conocedor absoluto de lo que Ignacio de Loyola exigía en él, entre las cualidades que debía de tener un propósito general de la compañía. Por eso él decía, no puedo callar. No debo omitir una palabra. Ignacio quiere que seamos buenos. Y él aconsejaba a todos los venerables padres, sean buenos. Buenos en sus rostros, que deben de ser distendidos, serenos, sonrientes. Buenos en sus miradas, una mirada que primero sorprende y luego atrae. Mirada buena, divinamente buena, fue siempre la mirada de Jesús. ¿Lo recuerdan? Cuando Pedro fue alcanzado y traspasado por aquella mirada divina y humana, lloró amargamente. Sean buenos en su forma de escuchar. De este modo, experimentarán una y otra vez la paciencia, el amor, la atención, la aceptación de sus eventuales llamadas. Sean buenos, y también esto ha sido sugerido en sus manos, manos que dan, que ayudan, que enjugan las lágrimas, que estrechan la mano del pobre y del enfermo para infundir valor, que abrazan al adversario y que le inducen al acuerdo, que escriben hermosa carta a quien sufre, sobre todo por nuestra culpa, manos que saben pedir con humildad para uno mismo y para quienes lo necesitan, manos que saben servir a los enfermos, Sor Teresa, que saben hacer trabajos más humildes, también más sencillos, porque resultan enteramente buenos. Sean buenos en el hablar y en el juzgar. Sean buenos si son jóvenes con los ancianos. Y si son ancianos, que sean buenos con los jóvenes. Mirando a Jesús para ser imagen de él, sean en este mundo el del Laudato Si y en esta iglesia la del Papa Francisco y la nuestra, porque somos iglesia, en esta iglesia
contemplativos en acción, transformen su actividad en un medio de unión con Dios, eso que yo llamaba trascendente, como necesario para enfrentarse con los problemas actuales. Estén siempre abiertos y atentos a cualquier gesto de Dios Padre y de todos sus hijos, que son hermanos nuestros. ¿Para qué seguir? Yo creo que hay que agradecerle al Papa Francisco el que en su magisterio sea testimonio de la tradición eclesiástica y que en su tradición eclesiástica formule estímulos a nuestra fe, cree responsabilidades a nuestras respuestas. Ojalá que cada uno y todos seamos más humanos. Solo el humano puede ser cristiano, que eso lo olvidamos muchas veces. Y esta es la verdad. Entonces, siendo más humanos, tendremos la oportunidad de vivir nuestra fe y participar en la vida de la Iglesia. Gracias.